Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Siendo las 20 horas en punto del 18 de diciembre del 2024, vamos a iniciar con las clases de lengua y literatura de esta semana para ustedes, chicos de octavo. Sí, el día de hoy vamos a ver un tema bastante fácil en realidad. Es más que nada una opción para poder compartir sus ideas con los distintos autores. Sí, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las cartas del lector. ¿Cómo realizar una? Bueno, en primer lugar, ¿qué es una carta del Bueno, lector? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Lice. buenas noches. Jonathan, Mónica, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, Dani. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Me alegra mucho verles. Me alegra mucho saber que están bien. Antes que nada, de igual forma pido un poquito de tolerancia. No podía poder prender mi camarita. Estoy en un lugar muy oscuro. Ahora sí, otra vez regresé a mi lugar oscuro. Espero ya me voy a mover de este lugar y ya voy a tener más luces. Yo me van a poder ver un poquito más. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Les decía que vamos a hablar el día de hoy sobre un tema súper mega importante, que es el de carta del lector. Sí, esa carta del lector, más que en realidad ser como la tremenda obra de la vida, en realidad nos sirve más que nada para poderle saber hacer entender al escritor lo que nosotros queríamos del libro o queremos del libro o lo que nos gustó, nos disgustó, etc., etc., etc. ¿Sí? Entonces, yo voy a iniciar con una preguntita, ¿sí? A ustedes, bueno, ustedes deben tener en algún momento un tipo de libro favorito, ¿verdad? No es necesario que me respondan en voz alta. Si alguien quiere hacerlo espontáneamente y responderme está bien, pero pensemos en primer lugar, ¿cuál es su libro favorito? En algún momento todo el mundo, en algún momento todo el mundo ha de haber podido leer algún libro y le debió haber gustado, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en su libro favorito, vamos a pensar también en qué le hubiese gustado a ustedes decirles o decirle a su autor favorito, ¿sí? No sé si su autor favorito sigue vivo, ya no está vivo, lo que sea, a pesar de eso, ¿qué le hubiera gustado decirle a él? Sí, como les digo, no es necesario que lo expresen en voz alta, pero piénsenlo. ¿Qué le hubiera gustado decirles? Por ejemplo, bueno, es muy difícil para una persona que ha leído muchos libros y que le gustan muchos libros decidir cuál es su libro favorito, pero me parece que en algún momento yo ya les dije que mi libro favorito es Jane Eyre de Charlotte Brontë. Y entonces yo tengo muchísimas preguntas para esa mujer y también muchas aportaciones muy lindas. La verdad es que no tengo casi nada malo de que decir de la obra, en realidad nada. Me gustaría preguntarle hasta cierto punto si se basó en... Hay una escena en donde los dos protagonistas están separados. Una chica está literalmente por un lado bueno, por un lado del país y el hombre está, o sea, la pareja de ella o la no sé, desde ese momento no eran pareja, pero bueno, la intención amorosa de ella estaba en otro lado. Entonces ella en un momento escucha como que alguien le está llamando y le gritan, Jane, 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 y era la voz de Rochester, que era la pareja, ¿no? De Jane, pero ellos estaban separados, habían peleado feísimo por una cosa que no les voy a decir, pero se habían peleado mucho y ella escucha esa voz y decide irse. La novela era como muy realista, no tenía toques de fantasía, no tenía toques de nada, y me hubiera gustado muchísimo preguntarle a Charlotte Brontë si eso es como basado en alguna creencia que tenía ella sobre el esoterismo, sobre las almas gemelas, sobre todo ese tipo de cosas. Me hubiera gustado muchísimo preguntarle eso. Y pues también cómo se sintió o cómo ella pudo
en realidad hacer o escribir una obra que era tan controversial en su tiempo, si se sintió mal en algún momento o cómo hizo para deshacerse de esas situaciones. Y de ahí yo le comentaría todo lo bonito que leí de su libro y las enseñanzas que me dejó y un montón de cosas. ¿Ustedes qué hubieran dicho, qué le hubieran dicho a su autor favorito? ¿Le hubieran hecho preguntas? ¿Le hubieran dado una opinión? Tal vez le hubieran dicho, es que no me hubiera gustado que termine así, o hubiera gustado que termine de otra forma. De eso va la carta del lector. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más cómo tratarla, ¿ok? La carta del lector es una opinión o un comentario enviada por un lector a un medio de comunicación como un periódico o revista, generalmente en respuesta a un artículo publicado o sobre temas de interés general, ¿sí? Es decir, que yo puedo hacer una carta de lector. Denme un pequeño segundito, por favor. Mil disculpas, chicos. Tenía que responder, si no iba a tener problemas. Bien, está bien. Entonces, nosotros podemos hacer una carta de opinión, no solo tal vez de un libro favorito, no solo tal vez de un escritor favorito, sino también de algún periódico que hayamos leído o de alguna revista científica o de algún artículo. Es una opinión que nosotros generamos al momento de leer algo, ¿sí? El propósito de esta carta de lector es facilitar la intención entre los lectores y medios y dar voz a diferentes perspectivas. Hasta cierto punto, tal vez no lo haremos con la intención de que el escritor, perdón, como tal, pueda leer nuestra opinión, sino más bien es como dejar libre nuestra opinión para que lean esta todas las personas. Si lo llegan a leer, si lo llega a leer el autor en algún momento, pues qué bien, pero no siempre suele pasar, ¿ok? A menos que tengamos el contacto directo y aún así, no siempre suele pasar. Además, obviamente, cuando leamos muchas cartas del lector, se van a ver las diferentes perspectivas de la lectura como tal. La importancia de esta misma carta del lector es que promueve la participación ciudadana y el intercambio de las ideas o también de los temas relevantes. Sí, obviamente es súper interesante saber cuál es la diversidad de pensamiento que tiene una persona. Porque yo pude haber entendido mi libro favorito de una forma y luego a alguien de otra forma, porque no somos iguales y tenemos diferentes perspectivas. Y está bien, porque hasta cierto punto todas las obras, con excepción, mis chicos, de las obras científicas, se hacen para sacar estas opiniones distintas en la gente. Sí, entonces es importante eso. ¿Cuáles son las características de una carta de lector? En primer lugar, debe existir una extensión breve, generalmente entre 100 y 300 palabras. No es muy larga, aunque el ejemplo que les tengo es un poquito largo, pero ya depende mucho de la gente, ¿no? Debe estar en un tono respetuoso, porque incluso en casos de desacuerdo, ustedes imagínense que, bueno, en primer lugar no les van a aceptar una carta así para publicarse en el periódico, pero ustedes imagínense hacer una carta de lector de un libro, del libro que menos les gustó. Por ejemplo, en mi caso, o sea, hay un libro, no es que no me haya gustado, pero al final lo detesto, lo odio, es una aberración para mí y me puso a llorar como 1000 días.
literalmente es el final de Divergente de Verónica Carro. Es chistosísimo. Que ahora me acuerdo es chistosísimo porque yo me puse a llorar como 50 días, literalmente, seguidos, por el final, porque no es bonito, era un final súper innecesario y yo estaba muy enojada con la autora. Imagínense si yo hubiera hecho una carta de lector y lo hubiera publicado con mi opinión desastrosa que tenía en ese momento de la autora. Tal vez lo hubiera podido hacer, pero siempre y cuando hubiera tenido un tono respetuoso, pero en ese estado que estaba no iba a tener un tono respetuoso para con la autora. Entonces, no está bien tampoco poner improperios, no está bien decir, ay, esta basura que leí, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, y eso que estoy siendo un poco leve. Ustedes saben que las personas cuando nos enojamos, lo que menos controlamos son nuestras palabras. Entonces, sí, incluso en caso de desacuerdo hay que tratar de ser respetuosos. La estructura debe ser bastante clara. Como ustedes saben, todo texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, eso debe estar marcado. La introducción, obviamente, puede ser un poquito de los datos de la obra que cuando se los leyó, mientras que el desarrollo puede estar ya directamente en nuestra opinión y la conclusión, cómo yo tomé el final de la obra, cómo yo voy a, no sé, hacer para volver a leer o para dejar mi comentario, etc., etc., etc. Debe tener un enfoque específico, debe tratar un único tema de manera concreta. Como les digo, no, yo no voy a hablar de diferentes textos. Por ejemplo, estoy hablando de una novela y me paso al comentario de un artículo científico. Siempre es así, o sea, todo texto debe tener una unidad temática. ¿Sí? Una cohesión. No puedo yo hablar de diferentes cosas. Lo mismo va a pasar en una carta de lector. Si vas a hacer la opinión de un libro o de un artículo, pues enfócate en ese libro y en ese. ¿Cuál sería la estructura de la carta del lector? Tenemos el encabezado, sería la fecha, el destinatario, el nombre del periódico, la revista donde yo voy a enviar la carta del lector. Luego, el saludo inicial, que debe ser muy breve, muy cordial. Una exposición del tema, es decir, introducir el punto de vista que motiva la carta. ¿Por qué yo estoy escribiendo esta carta? ¿Por qué no simplemente leí el texto y me quedé allí? ¿Cuál es mi intención con respecto a eso? Normalmente nosotros las personas tenemos muchos catalizadores que nos motivan a, a escribir cosas. Uno es que les haya gustado demasiado y sea una obra de arte que ustedes jamás hayan leído en su vida. ¿Sí? Y la otra es, como les decía, ¿no? Una mera decepción como tal. Entonces, ¿por qué yo escribo esta carta al lector? ¿Sí? ¿Cuál es el punto que motiva a la carta como tal? Sobre todo también en el desarrollo ya vamos a realizar un momento de argumentos claros y muy organizados, ¿no? ¿Por qué? Ahora sí respondo más bien el por qué hice, cuál es la motivación de la carta y básicamente empezar a defender mi punto de vista hacia lo que estoy yo escribiendo dentro de la carta, ¿no? Posteriormente haremos una conclusión, es decir, un resumen o una propuesta final, y firmaríamos con el nombre y en ocasiones datos del contacto del autor de la carta. Hay muchos tipos de carta del lector, tenemos algunos aquí. La primera es de opinión, que expresa una postura sobre un tema controversial o actual, de agradecimiento que reconoce las acciones, eventos o publicaciones, de denuncia que señala las problemáticas sociales, políticas, ambientales y de solicitud que piden aclaraciones, información adicional. ¿Qué pasa con todo esto? Me van a decir, pero profe, aquí no me está diciendo que tengo que leer algo primero. Es que en realidad para poder dar una opinión sobre un tema controversial, ¿qué tenía que hacer primero? Leer varios artículos, leer varios, pues, apartados de periódico, ¿sí? Entonces, obviamente, se puede hacer un artículo de opinión con respecto a varias cosas que hemos leído sobre un tema controversial. De agradecimiento, pues en realidad debe ser agradecimiento de algo, ¿sí? Es decir, ustedes debieron haber leído algo para poder agradecer.
¿verdad? Para que reconocen acciones o eventos o también publicaciones. Eso tiene que ver directamente con la lectura. De la denuncia, también, obviamente, debimos habernos dirigido al periódico, a leer algunos artículos para poder, pues, también denunciar estas prácticas sociales o políticas. Y pues en la solicitud, pues pidiendo aclaraciones o informaciones adicionales de algo que hayamos leído. Entonces, no es solo con respecto a libros de literatura, sino es con respecto a todo lo que ustedes pudieron haber leído en general, tanto en literatura como en artículos académicos, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder escribir una carta de lector? A ver, permítame un segundito. Bajemos esto para poder ver bien. Ok. Las recomendaciones para escribir una carta de lector es, primero, debemos ser claros y concisos. Evitar redondeos y jergas técnicas. Tratar de ser muy claros, porque, a ver, como les decía al inicio, no es muy poco probable que el escritor del que estemos dando la opinión nos lea, pero sí es muchísimo más probable que personas con los mismos gustos que nosotros nos lean, pero también es muy probable que lean personas que tal vez no tengan los mismos gustos, simple y sencillamente que les guste la sección de las cartas del lector, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay que utilizar un lenguaje no vulgar, no coloquial, pero sí un formal, pero tampoco un formal que solo vayan a entender las personas con PhD en lingüística aplicada. Sí, sino más bien un lenguaje formal que todo el mundo pueda entender, sin utilizar muchísimas jergas técnicas. ¿A qué se refiere con las jergas técnicas? Em, a las palabras que son directamente propias de un conjunto de personas. Por ejemplo, de medicina. Cuando hablan de enfermedades o cuando hablan de partes del cuerpo con nombres técnicos y así. De leyes, cuando hablan de artículos, de sentencias y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no hay que ser tan formal. Sí hay que entender que es un público amplio y diverso el que nos puede leer, pero tampoco hay que ser del todo vulgares, porque estamos tratando de hacer un texto público, ¿sí? Hay que apoyar nuestros argumentos, como les decía, ¿no? Por si no me gustó, si me gustó es por algo. Hay que utilizar datos, ejemplos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo quería dar la opinión sobre el final del libro que les estoy diciendo. Obviamente yo voy a poner ejemplos de cómo podría haber terminado mejor el libro, ¿sí? También puedo poner citas, claro que puedo yo citar dentro de una opinión, puesto que, como les decía, ¿no? Si yo opino algo, debe estar siempre reforzado por una persona que opine lo mismo que yo, pero que ya tenga como estudios realizados en el tema. Revisar tu texto, cuida la gramática y la ortografía. Y aquí hay un ejemplo que yo les quiero dar, porque muchas de las veces se dice que hay que publicarlo primero, o no, mejor dicho, no es que se dice, lo hacemos, ¿no? Publicamos lo primero que se nos viene a la cabecita. Sí, lo primero que se nos viene a la cabecita, lo publicamos. Pues un consejo que les doy es que si ustedes quieren escribir algo, si ustedes quieren escribir algo, háganlo en un inicio, pero dejen que pase 2, 3, 4 días antes de volver a revisar el artículo, porque en el primer instante que nosotros escribimos nuestro texto, lo vamos a ver como lo mejor del mundo. Crea, créanme que lo vamos a ver como lo mejor del mundo, ¿sí? Pero al pasar los días regresamos a ver y hay un montón de faltas ortográficas, un montón de gramática mal empleada y a fin de cuentas terminamos odiando. Pero lo bueno es que podemos trabajar sobre el mismo texto ya con una mente un poco amplia, una mente liberada que no esté bajo las ideas de la primera vez que escribimos. Y es muy bueno dejar reposar el texto. Me ha pasado muchísimo que escribo algo un día.
dejo reposar el texto y el siguiente día no me gusta o me gusta más. O sea, puede haber las dos cosas, pero siempre es muy bueno dejar reposar el texto porque ahí nosotros nos vamos a olvidar totalmente de lo que escribimos y cuando lo regresemos a ver, ya tendremos, aunque sea unos 2, 3 días más de madurez intelectual. Y créanme que funciona. Adaptar el tono según el público objetivo y el medio al que te diriges. Como les decía, ¿no? Ustedes van a hacer una carta de lector hacia un periódico. Un periódico lo puede comprar cualquier persona, ¿sí? O un periódico online digital, más todavía, más personas ingresan a esos periódicos. ¿Sí? Entonces debemos adaptar el tono. Si hacemos un tono formal, semiformal, pero como les digo, es una formalidad no tan grande, sino más bien una formalidad que todo el mundo puede entender. Tenemos aquí algunos ejemplos famosos de carta de lector. Por ejemplo, ha existido una carta de lector que ha escrito el famoso Albert Einstein a The New York Times en 1945. Esta es carta en la que Einstein expresa su preocupación por el uso de armas nucleares. Ay, ¿era Albert Einstein o era Stephen Hawking? No recuerdo cuál de los dos era, pero uno de ellos dos dijo que si la tercera guerra se... Él no sabía cuándo iba a ser la tercera guerra mundial, no tenía idea ni de cómo sería, pero que si se empleaban el uso, si se empleaban, mejor dicho, armas nucleares, la cuarta guerra mundial, de eso sí estaba seguro, lo íbamos a pelear con palos y piedras. Es como poner a reiniciar al mundo, en realidad. Recuerdo muy bien si fue Albert Einstein. No, creo que fue Steven, si no estoy mal. Pero esta preocupación por el uso de armas nucleares ya era, pues, ya de hace muchísimo tiempo. Mira, en 1945. Obviamente Einstein debió haber leído muchos artículos con respecto a esto de las armas nucleares para poder hacer su carta. ¿Ok? Obviamente este uso de armas nucleares fue tras la Segunda Guerra Mundial, en donde se presentaron por primera vez estas armas y pues que de hecho terminaron con la misma Segunda Guerra Mundial, con el impacto de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Luego tenemos la carta de Martin Luther King, que era un activista por los derechos de las personas negras y su carta se llamaba Carta desde la cárcel de Birmingham. No sé cómo se pronuncia muy bien eso. Y esta fue publicada como una carta de lector en varios periódicos. Tenemos también una carta de J.K. Rowling a The Sunday Times en el 2009, que es la crítica a las políticas de la educación del Reino Unido. J.K. Rowling es, sí, es la escritora de Harry Potter. Es una persona que siempre ha tenido un punto de vista de derecha. Ella es una de las influencias públicas que no tiene un punto de vista de izquierda. Entonces, ella a veces es como que relegada por la forma en la que ella piensa, pero es una persona y es una escritora que critica muchísimas cosas que se hacen hoy en día, lo cual para mí es muy admirable, aunque le suelen criticar súper feo. Entonces ella hace esta crítica a las políticas de educación en Reino Unido. Ahora imagínense, ¿no? ¿Qué diría ella con las políticas de educación que tenemos en nuestro país? Pero bueno, eso es otra cosa. Y ya no me voy a meter mucho ahí. Ay, ya vamos a leer también una que ya es como más literaria y ya vamos a ver un poquito de una que es como un poquito ya más larguita, más literaria, sí. Pero vamos a ver. ¿Cómo publicamos una carta de lector? Si a ustedes les gustaría publicar una carta de lector, en primer lugar vamos a investigar el medio, revisar las políticas del periódico o la revista para cartas de lectores. Qué sé yo, si quiero, eh, ustedes si ingresan al comercio hay una sección en donde dice carta de lector.
Entonces ustedes pueden investigar el medio, revisar qué es lo que piden, qué es lo que tienen que hacer, como no lo deben hacer también, cuál es la extensión, de qué temas pueden hablar, de qué temas no pueden hablar, pero investigar. Por ejemplo, yo ya le puse el ojo al comercio. Suelen haber contactos, ustedes pueden escribir allí y asegurarse de que lo que ustedes tienen sea directamente para el periódico, o sea, que se adapte a sus reglas y sus formatos. Obviamente tenemos que adherirnos, y ya investigamos a todo esto, a los formatos, respetar el límite de palabras, estilo solicitado, ¿sí? A veces es difícil eso, perdón, de respetar el límite de palabras cuando uno está escribiendo, se va de largo y pues sí, suele pasar muchísimo. El envío correcto. Primero hay que utilizar el canal indicado, correo electrónico, formulario en línea. Esta es una publicación formal, entonces creo que en todas las ocasiones les van a pedir que envíen las cosas por medio de correo electrónico. Yo en un tiempo de mi vida, mi último año de universidad, me parece, yo enviaba constantemente artículos al periódico del Espectador, pero no eran como artículos de opinión ni nada por el estilo, porque yo soy escritora literaria. Académica poco, pero más hago literatura. Entonces me mantuve muchísimo tiempo enviando cuentos, poemas, relatos, historias breves sobre diferentes cosas, ¿no? Que me gustaban escribir. Entonces, a mí sí me pedían, obviamente, que lo hiciera a través de un correo electrónico. Y ya posteriormente lo publicaban con imágenes y muy bonito en su blog. Entonces, obviamente siempre se pide que las cosas formales se envíen por correo electrónico. Nunca les van a decir, envíeme por WhatsApp. Es muy poco probable que pase eso. Y obviamente vamos a esperar una respuesta de las personas que se encuentran dentro del periódico o la revista que ustedes quieren publicar su carta de lector. No todas las cartas son publicadas, pero muchas se consideran para futuras ediciones, así que tranquilos. Errores comunes al escribir una carta de lector. Primero, un error muy grande es exceder el límite de palabras. Es complejo mantenerse dentro del límite de palabras. Es aconsejable incluso eh, tener menos palabras, pero no más, porque suele dañar el formato de publicación, al menos digital o impreso, de lo que ya se está planeando. Entonces, por eso les piden de 300 a 400 palabras, no más, no menos. Si se pasan, pues es complejo la edición, ¿sí? Usar el lenguaje, perdón, ese también es un error, iba a decir que era un acierto. Usar un lenguaje ofensivo o emocionalmente cargado. Tratemos de ser formales, tratemos de manejar bien nuestras emociones. Presentar argumentos débiles o sin sustento. Sí, podemos dejar eso de lado, no siempre nuestros argumentos deben estar fuertes. Recuerden que nos van a leer muchísimas personas. Y no responder directamente al contenido del artículo que motivó la carta. Es decir, no ir directamente a atacar a lo que motivó a hacer la carta. Sí, entonces vamos a revisar ahora sí una pequeña carta literaria que les tenía preparada por aquí. Em, que es Carta al señor Don Aurelio J. Pereira sobre su libro Shakespeare Calderón por Emilia Pardo Bazán. Veamos más o menos cómo se debe escribir una carta. Pero miren, en realidad está muy larga. Y aquí está el año y la fecha, perdón, la fecha y el lugar en donde se escribió. Es en La Coruña, mayo 1882. Veamos un poco del lenguaje al que yo me refería. Dice así, distinguido amigo y compañero de letras, me pide V. parecer acerca de su última obra, paralelo entre Shakespeare y Calderón, premiada en el certamen literario que celebró el Instituto Lugo. Con gusto le diré mi opinión al V. y al público.
En la forma más sucinta y modesta, que es la epistolar, por no consentirme mis actuales trabajos que los abandone largo tiempo, ni que me engolfe en los estudios indispensables para hablar de autores tan excelsos y hacer una crítica de crítica, expresa laboriosa y ardua si las hay en el mundo. Empiezo reconociendo que para desenvolver como es debido el tema propuesto, se querían condiciones muy distintas de las que en V se encontró. Apenas hay telar cortada con un tema semejante. Debemos de barato que se renuncie a saber algo nomás de lo que la infatigable crítica germánica ha desentrañado en el monumento calderoriano y shakespeariano, que se presida de los innúmeros comentarios, notas y escolios, de las monografías e investigaciones referentes al origen del teatro inglés y español, que no se pretenda atesorar riquezas bibliográficas ni rebuscar noticias inéditas en tan espigada heredad. ¿Acaso esta labor de erudito y de Benedicto, con ser la más ingrata, no sea la más difícil de la crítica, harto más mérito supone en mí concepto el emitir un juicio atinado a la vez original? El pensar bien sin dejar de pensar por cuenta propia, el hablar de un autor con el fuego y la energía que presta la palabra, el conocimiento de un asunto y el interés que nos inspira. Y para lograr este resultado es preciso familiarizarse con los autores. Y cuando los autores son Shakespeare y Calderón, ya no es floja tarea solo leerlos despacio. Un año entero mientras aprendía la lengua inglesa fue Shakespeare mi lectura sin exclusiva, un tomo de 1007 páginas, perdón, a dos columnas de apretado y menudísimos caracteres. Pues si bien es cierto que llegué a aprender de memoria escenas de las obras Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, Ricardo III, también lo es que de otras tragedias y comediantes menos conocidos aún hoy no me he asociado, ni puedo decir que las poseo a fondo. ¿Sí? Entonces empieza básicamente diciendo esta señorita que pues ella no quiere hacer una crítica de la crítica, ¿sí? Sino más bien que quiere dejar su opinión. Entonces, como les decía, el hacer una carta no es cosa del otro mundo, es simple y sencillamente dejar nuestra opinión allí con argumentos muy bien basados, con ejemplos y sabiendo de lo que estamos hablando. No es como hacer tal vez un ensayo que puede permitirse muchísimas más argumentos, una bibliografía como tal, sino más bien es una situación un poquito más tranquila. Es un formato que, miren, en este ejemplo, simple y sencillamente se ve una escritura tal y cual se hablaría en ese entonces, ¿no? 1882, eran muy formales en aquella época. Y al fin, bueno, antes, al menos en Europa, se firmaba de esta forma al último. Y esa es una carta. Por eso, otra forma de decir carta, me llama la atención para que ustedes puedan saberlo, es esto, epistolar. Epistolar significa carta em, no hay un sustantivo, algo así como para epistolar, pero es básicamente carta. Sí, o la epístola es una carta. Sí, entonces recordemos obviamente que las cartas al lector son muy importantes para poder facilitar la interacción entre los lectores y los medios. Y básicamente para podernos expresar, para poder incentivar la libertad de expresión de las personas. ¿Sí? Eso sería todo por el día de hoy, mis chicos. Vamos a dejar de compartir. Sí, porque ya se me acaba el tiempo del Zoom. Y pues no quiero que se queden sin, sin la despedida, ¿ok?
Entonces espero que les haya interesado. En algún momento ustedes pueden dirigirse a cualquiera de los periódicos digitales y leer las cartas al lector, porque es interesantísimo saber cuál es la opinión de otra persona con respecto a un tema. Así nos informamos y así también apreciamos la diversidad de pensamiento y hasta cierto punto nos hacen pensar en, ¿por qué yo no pensé en esto antes? Tiene muchísima razón. ¿Sí? Entonces, para poder aceptar también toda la diversidad de pensamiento sirve mucho lo de las cartas de lector. Eso sería todo por esta semana, mis chicos. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Tengan Ya, un Licen, gracias. lindo fin de A semana. nuestra Gracias, semana. Dulce. Hasta la Chao, próxima chao. semana. Hasta la Una próxima buena semana. noche. Igual. Chao, chao.